Ya. Bueno, es un gusto verlos a todos ustedes que se hayan conectado. Van a disculpar el inconveniente. Uno a veces tiene sus horarios, pero esa es la realidad de cuando sos médico. A veces tu horario no es tan horario. Pasa algo, te llaman, una cosa, otra cosa. El tema familiar que te pide tu madre, tu pareja. Pero bueno, vamos a iniciar, ¿ya? Entonces, aquí yo me voy a minimizar. Estoy con un poco de problemas en la conexión de la red. Voy a apagar mi cámara, ¿ya? Vamos a arrancar porque ya somos 21. Entonces, vamos a ver ACV isquémico y hemorrágico. En ACV isquémico y hemorrágico, la verdad que van a ver hartísimo. Hartísimo van a ver de esto. O sea, realmente tienen que aprender a valorar y sobre todo hay muchas preguntas en las que le van a decir, doctor, le van a decir a usted, ¿cómo valoro una ACV? ¿Cómo estoy seguro si es isquémico? ¿Cómo estoy seguro si es hemorrágico? Entonces, aquí vamos a ver todo esto. Ya, el ACV prácticamente, o ictus o stroke, es porque hay una interrupción del flujo. Ya sea un émbolo, las placas de ateroma, y hay una embolización que se va a un coágulo, donde están esas placas de ateroma, así como hablábamos del infarto, en las arterias del corazón, también puede haber en las arterias del cerebro, ya que se forman y migra un émbolo, ¡pum! El ictus, el ACV isquémico, la embolia, o que puede haber una interrupción del flujo porque se reventó y ya no está fluyendo adecuadamente. ¿Ya? Entonces aquí el manejo del hemorrágico o del isquémico va a variar. ¿En qué sentido? Si es isquémico, lo va a ver, por ejemplo, en medicina interna con neurología. Y si es hemorrágico, lo va a ver cirugía hasta que llegue el neurocirujano, vamos, ¿no? Igual los médicos internistas ven el tema de la valoración, el control, etcétera, hasta que llegan los neurocirujanos. Y esto termina teniendo que hacerse un procedimiento quirúrgico. Ahora, un isquémico, aquí cuidado, en el isquémico hay que reperfundir, o sea, hay que destapar. O sea, se utiliza fibrinolítico, ¿ya? La teleplaza, alguno, ¿ya? Ahora, en un hemorrágico no se utiliza fibrinolítico. ¿Por qué? Porque se está empezando a formar el coágulo para evitar que siga saliendo. Y si vos le das fibrinolítico, o tomó aspirina, esto se va a volver a destapar y va a volver a sangrar y se te va a llenar todo el cerebro en sangre. Entonces, por eso, cuando ustedes ven la sospecha de esto, de uno o del otro, no es agarrar y decir, no, la clínica me dice que es isquémico. No, no sean cancheros. Sí o sí, una tomo, ¿ya? La diferencia, el isquémico hay orígenes. Esto le van a preguntar, doctor, el ACV isquémico, ¿cómo se subclasifica? Es un ACV isquémico de origen tromboembólico, embólico o lacunar. ¿Qué significa? Tromboembólico, ya que hay un coágulo de sangre en alguna parte, ya que va a migrar o que se tapa. Y el embólico es que ese coágulo, digamos, o de coágulo de sangre o una embolia grasa, algo migra de un lado a otro bloqueando. El tromboembólico es que ya hay ahí un trombo ya que se ha formado y llega algo más y el embólico es que migra. Ahora, por ejemplo, en una trombosis venosa profunda, ese trombo que tenemos ahí en la pierna puede embolizar, o sea, ¿qué significa? Se va a soltar. Digamos, yo aquí tengo mi pierna y esta arteria o la vena tiene ahí su coágulo. Este coágulo va a subir, ¿ya? Arteria, vena, como quieran, poplitea, femoral, ilíaca, aorta abdominal va a subir más arriba, más arriba, más arriba, va a subir por la porta, etcétera, como quieran. Y después aurícula derecha, por la vena cava inferior. De la aurícula derecha, ¿ya? De aquí a esta aurícula derecha va a pasarse acá y puede salir a los pulmones. Y si no se tapa en el pulmón porque tal vez muy chiquitito, va a salir a los pulmones, que los tenemos acá en los pulmones, ¿ya? Y puede ser que se salve y que vuelva por acá, por las venas pulmonares. Y ya de aquí, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y sale a la aorta, ¿ya? Y de esta aorta puede ser que se vaya por el tronco uracocefálico o por la
carótida común, carótida primitiva, tronco brachiocefálico, carótida primitiva, derecha, aquí está a la izquierda, y después carótida externa, carótida interna, carótida externa, carótida interna, y por alguna de las ramas de la carótida interna va a la circulación cerebral y ahí va y se atasca. ¿Ya? Entonces eso es lo que puede terminar pasando. En cambio, el hemorrágico, nosotros podemos tener una hemorragia intracerebral, o sea, una arteria dentro del cerebro ya se revienta, o una hemorragia subaracnoidea, o sea, en el espacio subaracnoideo que hay arteria, también se puede terminar reventando, ¿ya? Entonces, yo acá, ¿cómo lo voy a tener? En la tomografía, me voy a imaginar aquí mi cerebro y un ACV hemorrágico, toda esta parte donde está sangrando, que normalmente la que sangra es la arteria cerebral media. Esa arteria cerebral media que está sangrando se va a empezar aquí a llenar de sangre. En cambio, si hay una obstrucción, hay un trombo, hay un coágulo, hay algo que aquí tapó, ya va a haber una zona de penumbra, que es como una isquemia, o sea, como un infarto, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema en el isquémico? ¿Qué lo va a exacerbar? ¿Ya? Una hipertensión arterial crónica, una diabetes mellitus, una enfermedad de pequeños vasos. O sea, aquí, incluso esto de acá, la hipertensión y la diabetes también puede llevarme una hemorragia, no solamente uno isquémico. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? ¿Cómo se clasifica? ¿Quién sabe? ¿Quién se anima a dar un ejemplo? O tal vez solamente decir, ¿quién se anima? Tenemos las complicaciones en diabetes mellitus, tenemos dos tipos de complicaciones. Podemos decir agudas y crónicas, o podemos decir las complicaciones que son macrovasculares, macro, grande, o las complicaciones micro, microvasculares, pequeño, ¿ya? La M minúscula, la M mayúscula. ¿Qué significa? Complicaciones macrovasculares va a afectar a las arterias grandes y las complicaciones microvasculares van a afectar a las arterias más chiquititas, ¿ya? Entonces, ¿en qué vamos a quedar aquí? Voy a ir borrando. Que en estas complicaciones macrovasculares, pero me voy a hacerlo con LED escribiendo para que no nos nombren macrovasculares, ¿ya? Yo voy a pensar en grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? Aorta. La aorta se me puede llegar a complicar, ¿ya? Arterias coronarias, coronarias, ¿ya? Me puede terminar afectando arterias cerebrales, ¿ya? Estas son las complicaciones macrovasculares. Ahora, estas complicaciones macrovasculares, ¿en qué me va a terminar quedando? Al pensar yo en grandes, aorta, puedo tener un aneurisma de la arteria aorta, o sea, dentro de la misma aorta se me puede, esta es mi aorta, el callado de la aorta, y en alguna parte de acá, porque esa presión está bombeando, está pom, 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 se va a desgastar. Y yo quiero aquí hacerle como una analogía. Este, la piedra que está en el río, una cascada, se termina deformando. ¿Por qué? Por la fuerza que cae el agua, fluye el agua o por la constancia. Principalmente por la constancia, porque puede ser que haya un arroyito o un riachuelo o algo, ya la presión del río tal vez súper delgada, súper baja. Pero como esa presión está ahí durante 10, 20, 30 años, 40 años, me va a terminar deformando y dándole una forma a la piedra. Ya entonces, si yo tengo una presión arterial alta, ya, y a eso yo le sumo diabetes, ya, esa arteria aquí se me va a adelgazar, y si se me adelgaza, ¿qué va a pasar? Ay, volví a dejar de compartir, sin querer le di. Entonces, esta arteria de la aorta se me va a terminar adelgazando en una de las capas, se me va a terminar adelgazando, así como la presión del río, del agua que golpea la piedra. Entonces, esta presión que está dándole con todo, me va a terminar haciendo aquí como un saquito. Y ahí yo tengo un aneurisma. Y en esta aneurisma se me va a llenar de sangre. ¿Y cuál es el riesgo? Esta aorta, su aneurisma puede ir creciendo cada vez más. Y ahí es cuando le dicen un aneurisma gigante. ¿Cuál es el riesgo? Que esto en algún momento se rompa y la sangre empieza a salir a cavidad.
empieza a salir la cavidad, ¿ya? Y se llene de sangre, y obviamente va a ser un sangrado brutal, es una emergencia, tal vez ni sobrevivan, tal vez ni se puede entrar a cirugía. Ahora imagínense, ya hablamos de la aorta. Lo mismo puede llegar a pasar en una arteria cerebral, ya que puede llegar a haber aneurismas en las arterias del cerebro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa presión está dándole con todo, está machacando. Entonces, ese aneurisma se forma en alguna arteria cerebral y ahora imagínense, en el día a día, ¿cuántas veces no nos estresamos? Yo ahorita me estresé al salir, al estar de venir acá, porque el tráfico, porque una cosa, la otra, las clases se retrasó, estaba llegando, me estaban llamando para ir a hacer una ecografía al hospital francés, ya para un paciente en emergencia. Doctor, necesitamos que venga a hacer una ecografía. ¿Qué iba a hacer? No les puedo decir que sí, porque yo ya tengo aquí un compromiso con ustedes. ¿Ya? Y después otro paciente, doctor, necesito que venga a ver a mi mamá, que no sé, que la estamos internando, etcétera. Entonces, no puedo, le dije, si yo puedo, va a ser recién después de las 6 de la tarde, pero para no decirles 6 en punto, les dije, yo a las 8 recién podría ir. Si quieren bien, si no también. Y encima el tráfico, entonces me empecé a estresar, tal vez se me ha ido a subir un poco la presión. Entonces, imagínense, si yo tuviese un aneurisma, tuviese hipertensión mal controlada de larga data, ese aneurisma que está en mi arteria cerebral, ya, se me puede reventar. Y eso es lo que le pasa a la gente, se le termina reventando. Y aparte, si tengo diabetes, eso se me complica más porque la diabetes se complica con todo. Y ahí ya complicaciones microvasculares, bueno, ya tenemos enfermedad renal crónica, retinopatía, demás, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto del isquémico y el hemorrágico, hay otro, no es uno nuevo, hay otra clasificación de ACV, el AIT. ¿Quién sabe qué es un AIT? ¿Quién se anima? AIT. ¿Qué creen que pueda significar? Aquí no está escrito, ¿no? No, no está. Bueno, está la definición. Bueno, un AIT viene a ser un pequeño ACV, ya que es transitorio. Ya, el AIT es un accidente isquémico transitorio. Entonces, es algo donde ustedes van a ver característicos, ya, que eso le pasó, por ejemplo, a mi abuela. Mi abuela, un día yo estaba cerca de la casa de mis abuelos y me dicen, Nicolás, hoy estás ocupado. Yo le digo, no, estoy libre, ¿qué pasó? Aquí está mamá por mi abuela. Me dicen, está mal, se acaba de echar en la sala y está hablando raro. Le dije, raro. Y mi abuela, pues, es diabética, es hipertensa, ha tenido retinopatía, glaucoma, tiene hartísimas cosas. Entonces yo a ver, poner en altavoz y hablarle. Yo ya escuchaba que ella estaba balbuceando. Y yo dije, no, ahorita yo me voy a ver. Yo llego, la veo, la valoro, le digo, Abuelita, ¿qué pasó? Abuelita, ¿sabe dónde está? A ver, ¿cómo me llamo? Yo ya la senté y ella estaba así toda que se desmayaba. Y le digo, a ver, por favor, sonría. Y ella así, ¿no? Esa sonrisa así. A ver, Silve, no podía. Levánteme los brazos, levantaba uno, nomás no podía el otro. Estaba teniendo un ACV isquémico. Agarramos, la llevamos de emergencia donde ella tiene su seguro, ella está asegurada en el obrero, igual que su esposo, mi abuelo. Ya llegamos al obrero, yo ya estaba como médico porque estaba saliendo del trabajo, llego, la presento, digo, paciente femenino de tantos años de edad, con clínica tanto, diagnóstico presuntivo tanto, tanto, ACV isquémico, etcétera. Ese rato ya la pasan, la empiezan a revisar, revisan todo, me preguntan cómo estaba su glicemia, su presión, yo le he dicho que la presión la tenía alta, ese rato yo mientras estaban acomodando las cosas para llevarla al obrero, yo la alzo, la subo a la movilidad y le tomo la presión y la presión la tenía en 220. Puta, ¿ya? Entonces la tenía la presión en 220, se había olvidado de tomar su antihipertensivo, aparte su diabetes, etcétera, todo. En esos casos, si yo le doy su antihipertensivo con esas presiones, por ejemplo, que ella toma losartán de 100,
yo la voy a hipotensar de golpe y eso también me puede producir una hipoperfusión, entonces puedo empeorar. Entonces yo ahí lo que agarré y hice, yo tenía carvedilol, ya que el carvedilol se puede utilizar en una emergencia hipertensiva. Ya le di el carvedilol, bajó la presión, porque en estos casos, le voy a mostrar más adelante el porcentaje de presión que se tiene que bajar. Se presenta todo, se hospitaliza y en la tomografía no se ve nada. Se queda hospitalizada y al día siguiente ya ella estaba normal, decía, ¿qué pasó? Ya hablaba bien, ya silbaba bien, ya todo. Entonces ahí ella tuvo un ACV isquémico, ya, que posiblemente haya sido de origen cardioembólico. Ya se dice origen tromboembólico o ateroembólico o de origen cardioembólico. Y en esos casos es un origen cardioembólico. ¿Por qué? Porque es un problema del corazón. Y ahí haciéndole estudios y todo, se vio que ella tenía Chagas, que nunca se le había diagnosticado. Tenía Chagas y obviamente tenía bloqueo de tercer grado. Tenía un bloqueo de tercer grado. Entonces tenía un bloqueo de tercer grado y a eso se le llamó AIT o se le llama AIT, no es que en ese momento le diagnosticaron. Y entonces un accidente cerebrovascular tipo isquémico que es transitorio, o sea, a las horas o al día siguiente la paciente ya está normal, pero eso no significa, ah, está normal, vaya a su casa. Hay que hacer estudio del por qué. Y en esos estudios normalmente se encuentra que es un problema cardíaco. En ese caso era Chagas. Ahora, yo aquí tengo para clasificar. Normalmente los ACV, el 85% son de tipo isquémico. Y 15% hemorrágico, pero no porque yo tenga más, estadísticamente hayan más casos reportados de isquémico, yo voy a dar fibrinolíticos por dar. Imagínense que a mí casualmente me toque uno de esos, un hemorrágico, yo le doy un fibrinolítico, un anticoagulante porque no tengo más, porque estoy en Bolivia, le doy aspirina, Pixaban, algo así, yo lo voy a empeorar el hemorrágico. ¿Ya? Ahora aquí, el isquémico se clasifica aterotrombótico, o sea, una placa de ateroma en el cerebro, ya con un coágulo te produce la ACV isquémico. Cardioembólico, un problema cardíaco. Chagas, fibrilación auricular. En la clase de lunes yo le decía que la fibrilación es la arritmia más frecuente y se diagnostica, hay diferentes tipos de diagnóstico. Fibrilación auricular, primer diagnóstico, persistente, permanente, etcétera. Después tenemos el infarto lacunar, que prácticamente es un monoespacio, un infarto inhabitual, o sea, como que no hay posibilidad de que se dé, uno indeterminado, que no se sabe dónde está porque no hay nada visto. Y todo esto es porque hay una obstrucción. En cambio, el hemorrágico se clasifica en estos dos. Hemorragia cerebral o parenquimatosa, o sea, dentro, o sea, ustedes van a ver dentro de la tomografía de la hemorragia o en la parte subaracnoidea. Y esto es porque se rompe algún vasito. Ahora, y en todo esto tengo factores de riesgo. Factores de riesgo que puedo modificar y otros que no se pueden modificar. Lo modificable, cuando ustedes le pregunten, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo de un paciente para ACV? Tengo que pensar en edad, ya. Conforme va pasando los años, hay mayor riesgo. ¿Por qué? Las placas ateromas que se van formando no solamente en las coronarias, también en otras partes, y a eso lo aumentamos el tema de la alimentación. El sexo, los hombres tenemos más tendencia a tener esto. Y si hay historia familiar, o sea, si en la familia ya ha habido una CB de algún tipo, hay la posibilidad de que aparezca otro. ¿Por qué se dice genético? Porque hay una parte que viene a ser la enfermedad de pequeños vasos o el tema de los aneurismas o pacientes que no saben que tienen hipertensión o que no saben que son diabéticos. Si en la familia ya hubo alguien así, es posible que él tenga alguna de esas condiciones. ¿Y por qué digo eso? Porque van a decir, doctor, pero ¿cómo vas a saber que tiene hipertensión o diabetes? Hay casos que tienen y que no saben y que resulta que dicen, ay, es que yo tenía mi abuelito que se murió de una embolia y el abuelito era diabético, hipertenso y tampoco sabían por qué, porque hace unos 30 40 años atrás la medicina no es como ahora. ¿Ya? Y la raza o la etnia. Normalmente los que más sufren esto son los negritos, ¿ya? Ahora, hay otros factores de riesgo que sí son modificables. Por ejemplo, yo puedo modificar o controlar la presión arterial, puedo controlar ya la diabetes, puedo controlar este tema de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la que me preocupa? Fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque cuando está fibrilando la aurícula, está ahí fibrilando, ¿qué pasa? Hay un flujo turbulento y se queda ahí un coágulo. Y ahí ese coágulo puede salir y me produce una CV isquémica. Ahora, esa fibrilación auricular, si yo la tengo diagnosticada, yo puedo dar tratamiento.
Ya se le puede colocar un desfibrilador implantable, se le puede colocar, no sé, o se le puede dar anticoagulantes de manera constante. Eso me ayuda a prevenir. Controlar el tema del colesterol y qué pasa con el colesterol, la alimentación. Evitar que las personas sigan fumando, que la persona baje de peso, que la persona deje de ser sedentaria, que la persona deje de beber tanto, que coma mejor, el estrés, o sea, el uso de anticonceptivos también me puede llevar a producir todo eso. Entonces, todo esto se puede controlar. ¿Ya? Ahora, yo que voy a pensar en un ictus. Yo cuando vaya a ver o me vayan a preguntar de una ACV, yo lo que quiero que ustedes hagan es que ustedes se imaginen al paciente y digan, a ver, el paciente está aquí, la arteria pasa por este lado, es diabético, es hipertenso, está gordito, es sedentario, aparte fuma y en los fines de semana le mete duro con la frater, está tomando. Este paciente tiene un riesgo de infarto. Y ese paciente yo voy a hacer eso cuando yo lo pueda captar en la consulta. Yo le tengo que explicar, porque si yo le digo, señor, usted tiene que bajar de peso, tiene que tomar medicamentos para la presión, debe dejar de tomar su té de moringa y debe empezar a utilizar metformina o ya tiene que empezar a utilizar insulina. Y el señor me va a decir, no, ¿por qué? Es que es muy caro. No, yo estoy bien, no pasa nada, doctor. No, y ahí hay que explicarle, porque muchas veces nosotros como médicos, que ya lo sabemos, damos por sentado esa parte de que el paciente sabe lo que tiene o lo que le puede pasar. Y yo le aseguro que no tienen ni la menor, no tienen ni la menor idea, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Vean, yo tengo aquí, puedo tener alguna placa de ateroma, ¿ya? Alguna placa de ateroma, y ya saben que las placas de ateroma no solamente es la grasita, puede haber también trombos, porque estamos en un estado protrombótico, ¿ya? Y esto se puede llegar a desprender un pedacito. Y empieza a subir. Carótida interna es esto, ¿ya? La carótida interna me da irrigación al cerebro, carótida externa me da irrigación a todo lo que es la cabeza, la cara. Y ahí tenemos la arteria maxilar interna, arteria faríngea, arteria ocular, etcétera, ¿ya? Entonces se me termina yendo, ¡pum! Se atasca en algún espacio donde la arteria es más pequeña y ahí ya se empieza a obstruir y me da la zona de penumbra, ¿ya? Ahora, ¿qué síntomas o qué es lo que yo voy a ver un característico de un paciente? El paciente primero puede ser que tenga dolor de cabeza, ya esté medio mareado o quiera vomitar y por eso se viera acostar. Y ya cuando se acuesta, el paciente se empieza a poner peor y en algún momento se va a querer parar y va a estar inestable, va a estar así mareado, no va a tener fuerza en una pierna, en el brazo, va a pasar algo y ahí el paciente se puede desmayar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo veo que un paciente me llega así caminando como borracho a las 3 de la tarde, un lunes, o tal vez no un lunes, un miércoles? ¿Ya? Y veo que es abuelito, que es mayorcito o que es negrito, yo tengo que pensar en que en una CB. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que actuar rápido. O sea, ustedes en su provincia, porque les va a llegar a CB isquémico, ¿ya? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Se van a acordar de rápido. Ya hay guías o más a lo gringo que dice fast, pero aquí rápido me gusta porque es un poco más completo. Escucha, ya no tengo café. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a ver en el paciente? Voy a verle su rostro. Voy a verle el rostro y el rostro va a estar así caído, va a estar caído, va a estar así todo mal y va a estar así normal. Ya los que somos de Bolivia vamos a verle la cara de Camacho, así, la sonrisa por un lado. El paciente va a tener inestabilidad, se va a marear, va a tener esa falta de equilibrio. Y ustedes le van a decir, señor, levante el brazo, levante los dos brazos, le va a levantar uno. O le van a decir, a ver, apriéteme los dedos, le van a dar así los dedos y le tienen que apretar. Y va a sentir que de un lado aprieta y del otro no. Entonces, ok, le van a decir, señor, me puede ver, veo borroso, doctor, no puedo ver. Ok, hay impedimento visual. Le van a decir, o le van a decir, señor, ¿cómo se llama? Juan. Entonces, y ahí ustedes ya categorizan todo eso y lo que tienen que hacer con la O es actuar rápido y llamar a emergencia. No se lo tienen que quedar porque mientras más tiempo el paciente ustedes lo tienen ahí, ya hay menos perfusión en el cerebro y hay mayor daño. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Que hay 100% de probabilidades que les vayan a preguntar. Le van a preguntar la escala de Cincinnati. O sea, normalmente no le van a preguntar cómo valoran y ustedes no van a decir rápido. Esto es algo para mental para que ustedes se lo queden, el actuar rápido. Pero lo que le van a preguntar, le van a decir, doctor, ¿cuál es la escala de Cincinnati?
Y usted, ucha, tienen que valorar tres cosas. Uno, debido a la comisura labial, le van a ver la boca chueca, van a tener alguna debilidad con el tema de los brazos, como le decía, y le van a decir, hable, y el paciente no va a poder hablar, no o te va a hablar mal. ¿Ya? Ahora, hay otras tablas que ustedes pueden tener en cuenta, pero esta es fija que le van a preguntar. Fijo, 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 escala de Cincinnati. Sencillito, tres pasos. Desvío de la comisura labial, debilidad de la extremidad superior, no le van a poder y me van a decir, ¿por qué no de las piernas? Es más fácil valorar las extremidades superiores que valorarle las piernas. Y alteración en el habla. Hay otras tablas que, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la escala de Cincinnati de una evaluación prehospitalaria, que es el FAS, o sea, el rápido, que prácticamente la F es de face. Tengo que ver la cara. Se le cae la cara, puede sonreír, no puede sonreír, la va a tener así chueca o un ojo caído. Después voy a tener que ver los brazos, arms. Ya levanten los brazos, no va a poder levantar los brazos. La S, speech. A ver, diga su nombre, ¿cómo se llama? Juan. ¿Ya? Y time, de actuar rápido. O sea, igual, fast o rápido es prácticamente lo mismo. Entonces, yo en el fast, aquí para que se cansen de escucharme, voy a verle la cara. Voy a verle los brazos, si tiene fuerza, si puede hablar y llamar a la ambulancia, derivar, no se lo queden. Hay otras tablas, por ejemplo, la tabla de los ángeles, ¿ya? Que, bueno, es un poquito más larga, pero son preguntas de sí o no. ¿Ustedes qué van a preguntar? Al familiar, porque aquí el abuelito no te llega solo, te llega con el nieto, te llega con el hijo, con la hija, con la niñera, con la empleada, con alguien. Le van a preguntar, ¿cuántos años tiene? ¿Es más, tiene más de 45? Sí, ok. ¿Hay alguien en la familia o de él que haya tenido algún tipo de convulsión antes? No, sí. ¿Los síntomas desde cuándo está? ¿Está desde en este día o va más de un día? Sí, de este día, ok. El paciente está sentado o camina o siempre está en silla de ruedas porque normalmente el paciente lo van a ver que lo meten en silla de ruedas. Y ustedes le van a preguntar si el paciente camina o ya es lo más un paciente postrado en silla de ruedas o que para en la cama. Sí, no. Y van a revisar la glucosa en sangre. O sea, no van a llamar al laboratorio. Ahí con el glucómetro capilar, revisa. La glucosa, le van a decir a Listen, Listen, la glucosa está en más de 400. No. ¿En cuánto está? En 110. Ok. Van a ver, ¿hay asimetría facial? ¿Está bien o no está bien? Sí, no. ¿Debilidad en los brazos? Sí, no. ¿Debilidad en las piernas? Sí, no. O sea, ya la tabla de los ángeles es un poquito más larga, digamos, ¿no? Y se puede utilizar en un contexto prehospitalario. ¿Qué significa prehospitalario? Tal vez ustedes cuando están en la ambulancia o a veces te lo piden cuando están en consulta y el paciente no está tan mal, digamos, ¿no? Hay veces que te preguntan, ¿está en los ángeles? Y obviamente el Glasgow. El Glasgow es lo más importante. Ya, ustedes sí o sí se van a tener que aprender el Glasgow, ya sea que empiecen con medicina interna o con cirugía, sí o sí el Glasgow. En gineco casi no les preguntan el Glasgow, ¿ya? Y en pediatría también casi no le preguntan, pero medicina interna sobre todo y cirugía o cuando empiecen con rote de emergencia de cirugía, ¿ya? Sí o sí, Glasgow. Entonces, ahorita puede ser tal vez complicado saberse todos estos números, ¿ya? Pero yo quiero que se acuerden, ¿ya? Por ejemplo, este, la valoración ocular ya tiene 4 puntos. Entonces, si yo tengo aquí ojos, ¿cuántas letras tiene? 4. ¿Ya? Verbal, ¿ya? ¿Cuántas letras tiene? Verbo, en realidad. Son uno 2 3 4 5 5, ¿ya? Motora, son 6. Entonces, si yo ya aquí veo, ¿ya? Ustedes van a acordar, a ver, ¿cuántos puntos tengo que valorar en los ojos? Ahí voy a decir, a ver, a ver, respuesta ocular, ojos, 4 letras, son 4 puntos. Verbo, ya, son 5 letras, son 5 puntos. Motora, ya, son 6 letras, entonces son 6 puntos. Ya, perfecto. Ahora aquí, para que me presten atención, ¿cómo ustedes lo van a poder valorar esto rápido? Ya, me voy a parar aquí para que lo puedan ver un poco mejor. Ahí es donde estoy. Mm. Acá. Vamos a hacer de cuenta que yo aquí estoy con un paciente, ¿ya? Y mi paciente está ahí postrado.
¿ya? Entonces, si yo estoy con el interno, ya, o con un estudiante, ya está mi paciente postrado, ya está estabilizado, ya se hizo todo, pero es un paciente que tuvo un ACV isquémico. Yo lo que voy a hacer para enseñarles o lo que ustedes le van a pedir que hagan ya en estas valoraciones, va a venir a hacer el glaso. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a empezar con la valoración ocular, ¿ya? Entonces, en esta valoración ocular yo me voy a acercar, ¿ya? Y entonces mi paciente está acá y yo me acerco por el lado izquierdo, porque siempre valoramos el lado izquierdo, y lo voy a mirar, ¿ya? Y lo toco, o le digo, señor, y si el señor agarra y de manera automática me mira, es como que está así con los ojos cerrados, yo lo toco, le digo, señor, me abre los ojos, ok, apertura ocular espontánea. Entonces, cuatro. Ahora, si el señor, cuando yo lo toco y me mira los ojos, me mira, es cuatro. Si no me responde cuando yo lo toco, ya le vuelvo a tocar y le digo, señor, 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 me responde cuando ya le estoy hablando, estímulo verbal tres. Ahora, si no me mira yo diciéndole señor y tocándolo, ¿qué hago? Lo empiezo a pellizcar o aquí en la clavícula, o le agarro aquí la pielcita, lo pellizco, ahí al estímulo doloroso, me abre los ojos y ahí ya sería dos. Si no me abre los ojos, ok, no hay respuesta al estímulo doloroso, ¿ya? Entonces, como no hay respuesta al estímulo doloroso, entonces yo sí digo, ok, no hay respuesta al estímulo doloroso, entonces una. Entonces, recapitulando, yo me acerco, el paciente me mira, apenas lo toco, me acerco a la cama y el paciente me mira, espontáneo, cuatro. No me mira, le digo, señor Juan Pérez, ¿ya? Y me mira, tres. Si no me mira, lo pellizco. Si me mira cuando lo pellizco, ya sería dos. Si no me mira cuando lo pellizco, sería ya uno, porque no hay respuesta, ¿ya? Ahora, ya me está mirando el paciente, me abrió los ojos de alguna u otra manera, y yo le digo, obviamente ya si no me abre los ojos, tal vez las otras valoraciones van a ser bajas igual. Entonces voy a tener que valorar el siguiente punto, verbo, la respuesta verbal. Entonces yo ya sé que voy a empezar con 5 puntos, porque verbo son 5 letras, ¿ya? Entonces yo me acerco ya al valoreo ocular y le voy a decir, señor, ¿cómo se llama? ¿Ya sabe o sabe dónde está? ¿Sabe qué día es hoy? Y te va a decir, sí, hoy es martes y estoy en el Hospital San Juan de Dios, estoy en la Caja Nacional, estoy en el Hospital de los Pinos, no sé, en Clínica Las Américas. Respuesta verbal orientada, 5. Ahora, si el señor ya me dice, no sé, estoy en mi casa, lunes, no sé cómo me llamo, o sea, el paciente está respondiendo de una manera confusa. Vamos a valorar 4. Ahora, si yo agarro y le digo, señor, ¿cómo se llama? ¿Sabe dónde está? Y me dice palabras inadecuadas, como dice acá, es que yo le voy a decir, ¿cómo se llama? Y me va a decir, Cristiano Ronaldo. Soy Cristiano Ronaldo. O yo le digo, ¿sabe quién soy yo? Usted es el Papa. Entonces, son palabras inadecuadas. O sea, el tipo estaba completamente mal, estaba hablándome de una manera inadecuada. Ahora, si yo le digo, señor, señor, me abre los ojos al apretarlo, y ahí le digo, ¿cómo se llama? Y me dice, sonidos incomprensibles, no le entiendo ni pepa. Entonces sería dos. Ahora, si yo le digo, señor, ¿cómo se llama? Lo pellizqué todo, me mira nomás, y le digo, ¿cómo se llama? Y no me responde, uno. Perfecto. Entonces, yo ya me voy a la respuesta motora. Motora son 6 letras, entonces son 6 puntos. Y ahí le voy a decir, a ver, señor, esto sí o sí, la parte motora se valora en un paciente con ACV isquémico. ¿Ya? Señor, a ver, por favor, levánteme los brazos. Y ahí ustedes van a ver que le levantan los brazos, le levantan uno. Entonces ya ustedes dicen 6. Ustedes le dicen, señor, levánteme los brazos y el paciente no te respondió o te responde de una manera inadecuada, solamente pero te miró. Y yo le digo, señor, levánteme los brazos, no me levanta los brazos, ya, y yo ya le pellizco, ya localiza el dolor, ya localiza el dolor. Entonces, como que, digamos, yo soy el paciente. Me viene y le digo, señor, por favor, ¿cómo se llama? Cristiano Ronaldo, levántame el brazo, no levanta el brazo. Y yo lo pellizco, o aquí, donde hay poca piel, ¿ya? Y ahí el Señor va a localizar el dolor, va a localizar el dolor, va a estar así, ¿ya?
o si no me hace nada de eso y yo lo pellizco más fuerte, ¿y el paciente qué va a hacer? Va a hacer una retirada, va a retirar. Entonces ya ahí son 4 puntos. Y aquí importantísimo, estas últimas dos. Si el paciente no me obedece órdenes, le digo, señor, levántame el brazo, no me levanta el brazo, lo pellizco, no localiza el dolor, no me toca como para que lo suelte, o lo estoy pellizcando y no retira nomás porque está así ya desorientado y todo, ya no me actúa de nada de eso. Y yo no hace nada de eso y empiezo a ver que sus manos, ¿qué te dice aquí? Flexión hipertónica, o sea, flexión va a estar así el paciente, es característico, el paciente que está acá. Y ustedes dicen, ay, es que está con frío, porque la agarra la sábana y está así. Y dice, pucha, es que está con frío, a ver, pónganle una colcha. No, no está con frío, es una flexión hipertónica. Y eso se dice que el paciente está descorticado. Ahora, si el paciente ya no está con flexión hipertónica, está así, ya no es flexión hipertónica, sino que está con una extensión hipertónica. ¿Qué significa extensión hipertónica? Extensión. Lo van a ver al paciente así echado. Esa es la flexión, la extensión hipertónica. Y eso es cuando ya se dice descerebración. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió? O lo vuelvo a explicar. ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Comenten uno. Si entendieron, comenten dos. Eh, ay, no me acuerdo. Dos era que lo vuelva a explicar, ¿no? Dos era que lo vuelva a explicar. Doctor, doctor, está bien. Uno era que no, si no entendían y Ah, dos ya, porque ya, ya. tenía. Perdón. Me estoy desorientado. Bueno, ahora otra tabla que se utiliza, que bueno, ya vimos, escala de Cincinnati, la boca, desvío, ya la cara caída, los brazos y actuar rápido, ¿no? Después ya vimos acá la de los ángeles, que son preguntas de sí y no, la de los ángeles, que son preguntas sí o no, Glasgow, que es indispensable, y después yo tengo la escala de Nice, ¿ya? Aquí esta escala de Nice no es larga, es obscenamente larga. ¿Ya? Aquí se valoran varias partes. O sea, esto no es para que lo hagan en la emergencia, esto no es para que lo hagan ustedes tal vez ahí en la ambulancia, no. La escala de Gnis es bien larga. O sea, esto tal vez se lo vayan a mandar a hacer cuando sean internos y estén rotando por neurología, neurocirugía. Ahí tal vez el residente le van a decir, ya, doc, haceme la escala de Nice. Y voy a decir, pucha, ¿cuál es la escala de Nice? Y van a buscar ustedes en internet así tal cual Nice y no le va a salir nada. Entonces, la escala de Nice prácticamente es así como se escribe NIHSS, donde ustedes van a valorar conciencia, respuesta ocular, el tema de los brazos, la pierna, sensibilidad, si hay hiperestesia, hipoestesia, si tiene sensibilidad al calor, o sea, varias cosas. Entonces, esto para que lo conozcan, pero a una escala larga. Aquí se las dejo, sáquenle fotito al que le interese para que la tengan o ya saben cómo se ve, digamos, ¿no? Como prefieran. Donde yo voy a hablar todo esto, ¿ya? Es larguito. Después tenemos la escala de ranking modificada. ¿Ya? Ahora, esto más o menos, ¿de qué me sirve? No lo voy a hacer igual en consulta, no lo voy a hacer en la ambulancia, no lo voy a hacer en emergencia. Esto yo lo voy a hacer ya cuando mi paciente ya está hospitalizado, ya se le hizo la reperfusión, ya lo operaron, lo que ustedes quieran. Esto es ya para yo poder medir ya el nivel de discapacidad que va a tener mi paciente. ¿Y por qué yo tengo que saber el nivel de discapacidad que va a tener mi paciente? Para que yo le pueda orientar a la familia. Porque a veces nos olvidamos y vemos al paciente, ah, sí, tiene un ACV isquémico, ya lo reperfundimos, ya, no es nuestro problema. Pero el paciente con el ACV isquémico no es algo que solamente es esas primeras horas o esos días que está en el hospital. El paciente con ACV isquémico se va a su casa con un problema y si ustedes no le explican a la familia qué va a hacer, lo van a ver que está así, que no puede comer, van a decir, pucha, el viejo de porra, que todo lo rompe. O lo van a ver que para con la mano así bien cerrada y va a ir los hijos, papá, tiene que abrir la mano. Y el padre no puede abrir la mano.
¿ya? Porque tiene un grado de discapacidad de lesión y están ahí abriéndole la mano y en este que van a abrirle, le van a forzar, le van a terminar rompiendo, le van a hacer un desgarre o algo. O lo van a ver al papá así, papá, deje de estar con la cabeza ahí prendida al hombro y lo van a agarrar y el señor va a sufrir. Entonces, esto es parte de ser médico, no solamente saber las dosis, medicamentos, etcétera, sino cómo se va a ir ese paciente a su casa, porque ese paciente cambia su vida y ustedes lo van a tener que ver, van a tener que orientar a los familiares. Entonces, yo en la escala de ranking modificada voy a ver, ok, a ver, el paciente está sin síntomas, o sea, habla bien, camina bien o algo, sí, no tiene nada, está todo bien. Entonces, una escala de ranking, cero. Ya, ahora, grado uno o con un punto, hay una discapacidad significativa, ya, pero puede hacer todo. O sea, hay alguna discapacidad que tal vez sea, tiene una mano así prendida, camina medio lentito de un lado, o arrastra la pierna, o está así, pero es el típico que ustedes ven en el semáforo, el típico señor que vende dulces o chicles, que ustedes lo ven caminando así, con una mano así y aquí con su cajita de chicle. El señor seguramente ha tenido una CB, ¿ya? Tiene discapacidad, ¿ya? Pero puede hacer sus labores, o sea, el señor igual se la ve la manera de bañarse, de alimentarse, y ahí lo ven. Es el típico paciente que ustedes van a ver en el semáforo, en el mercado vendiendo algo, pero que camina medio chueco. Tiene una discapacidad, pero no es significativa, ¿ya? Ahora, el paciente, hay una discapacidad leve, ¿ya? Pero esta discapacidad leve ya le dificulta hacer algunas actividades. Ya no se puede valer por sí mismo. O sea, ¿cuál es este paciente? El mismo paciente, imagínense el de los chicles, el que está así, pero más torcido, pero ese señor tal vez en su casa no se puede bañar solo, no se puede limpiar el trasero, ya no puede ir a orinar solo, no puede cocinarse porque tiene limitaciones de los brazos. Entonces, ¿cómo quieren que cocine? Tal vez no pueda girar la mano. Entonces, ya hay una discapacidad leve, o sea, puede caminar, tal vez pueda hablar, pueda sonreír, pueda reír, pueda tomar agua, pueda tomar lo que ustedes quieran, pero no puede hacer las mismas actividades que hacía antes. O sea, sí o sí necesita ayuda. Después, tres puntos, una discapacidad moderada. O sea, el paciente sí o sí necesita ayuda, pero aún puede caminar sin ayuda. ¿Qué significa? El paciente tal vez va a necesitar ayuda para cambiarse, para bañarse, para tomar sus medicamentos. eh, Va a poder tal vez hacer todo eso, pero el señor no puede caminar. No puede caminar. O sea, definitivamente esa persona ya no puede caminar, ya no puede caminar. Ahora, ya una discapacidad más severa que vendría a ser el 4, el paciente no puede caminar para nada si es que alguien no lo está agarrando, no lo están llevando, ¿ya? Y este señor sí o sí necesita ayuda en sus necesidades corporales. Los otros puede ser como que les cuesta un poquito, tratan de limpiarse cuando van al baño, tratan de bañarse, pero cuando acordás, se limpian mal o se enjabonan mal, salen aún y huelen a jabón, tienen aquí la espuma del jabón, o sea, son personas que tratan de hacerlo porque tal vez no tienen la ayuda, pero necesitan ayuda. Pero ya una discapacidad 4 es una persona que le es imposible. Le es imposible hacer sus propias necesidades solo. Entonces, ¿qué significa? Un discapacidad 4 ustedes lo van a ver al señor, que el señor no puede caminar solo, ni siquiera caminando lento, ni arrastrándose, ni nada. O sea, sí o sí necesita que alguien lo ayude a caminar o que lo lleven, que lo haga en silla de ruedas. ¿Ya? Y él sí o sí necesita ayuda para que le den comida, para tomar agua, para tomar sus medicamentos, porque no puede hacer nada solo. Y a una discapacidad 5 es un paciente que no puede hacer nada. O sea, el tipo va a estar, siempre va a estar echado. Siempre va a estar echado, no, ya no puede caminar, nada, nada. Todo está echado. O sea, es un paciente postrado. Y el 6 es el paciente que fallece. ¿Ya? Entonces, también tenemos una escala del ABCDE. Va, ABCD2. Ahora, ¿de qué me va a servir esta escala? En esta escala yo voy a valorar si el paciente puede tener otro ACV. ¿En qué paciente yo voy a usar? Un paciente que tuvo un AIT. Por eso, al paciente AIT sí o sí hay que hacerle estudio para definir el origen. Entonces, yo aquí qué voy a ver. Edad, bueno, tiene más de 60 años. La presión, ¿cómo está la presión? Está su presión sistólica arriba de 140.
Ya, si tiene, ¿qué tema? Temas de que ustedes lo vean que tal vez tenga una debilidad unilateral. Una debilidad unilateral, por ejemplo, ¿qué significa? Tal vez el brazo derecho lo tiene así encorvado, pero el izquierdo lo tiene bien. ¿Ya? Entonces, eso te da 2 puntos. Ahora, si no hay problema, no hay, están los dos brazos bien, las dos piernas bien, vendría a ser 1 punto. Más aún si el paciente puede hablar. La duración, ¿ya? Otros 2 puntos si el paciente los síntomas los tuvo 60 minutos o más, ¿ya? Si el paciente tuvo estos síntomas más de 1 hora, son 2 puntos. Entonces ahí ya voy a ir sumando. Y si el paciente tiene diabetes, automáticamente 1 punto. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, tiene 60 años, 1 punto. La presión la tiene baja, la tiene normal. Ok, 1 punto. Ya, el paciente habla, no hay problema. Ok, pero los síntomas que tuvo, los síntomas los tuvo durante 4 horas. Tengo 2 puntos. En total voy 3. Y el paciente diabético, 4 puntos. Entonces, yo con 4 puntos ya voy a hablar de que el paciente tiene un riesgo moderado de que se vuelva que vuelva a tener una ACV. ¿Ya? Entonces, aquí vean lo que dice A y T. ¿Ya? Tiene un riesgo. ¿Ya? O sea, los 2 días puede ser que le vuelva a dar. ¿Ya? Y así sucesivamente. Más puntos, más posibilidades. Entonces, aquí otra pregunta ya viene a ser el tema de la fascia. Ya, ok, aquí súper preguntado en su internado va a ser, doctor, ¿este paciente tiene una fascia de Broca o tiene una fascia de Wernicke? ¿Ya? Afasia de Broca o afasia de Wernicke. Y muchas veces esto se confunde. Incluso yo me acuerdo cuando yo estaba de interno, había un residente que la verdad que sabía mucho, pero era medio creído, ¿ya? Y me dijo, este es un paciente con una fascia de, no me acuerdo si era de Broca o Wernicke, pero estaba mal, digamos, ¿no? ¿Ya? Y dice, este es un paciente que tiene una fascia de Broca y nos lo presenta así en el pase de visita de la tarde. ¿Ya? Y yo lo veo y le digo, Doc, pero no creo, o sea, yo ni siquiera chinchi, ¿no? Ahí de interno. Doc, pero no creo que sea una fascia de Broca, yo creo que es una de Wernicke. ¿Qué? ¿Cómo no vas a saber que no sé qué, que sos un burro de mierda? Que va a ver, mostrame, si no me mostrás ahorita te vas a quedar castigado, hasta mañana te vas a quedar aquí encerrado estudiando ACB, me y yo lo busqué y obviamente yo lo dije porque estaba seguro y le mostré y el tipo se quedó, el doctor. La verdad siempre yo me llevé súper bien con él, ya, pero se le corrigió. Entonces ahí el ejemplo que por más que ya sean residentes de años superiores o incluso algunos especialistas, a veces se pueden confundir, sobre todo si no son neurólogos. Obviamente si son neurólogos no se van a confundir. Ahora, la fase de Broca y de Wernicke, ¿cómo se van a acordar para no chiparse? Ya, yo tengo una analogía que la fascia de Broca es un hombre y la fascia de Wernicke es una mujer. Ya aquí no quiero que se ofendan las chicas. Normalmente los hombres, ¿qué sucede? Los hombres siempre entendemos las órdenes. A todos hacemos sí, sí, sí. Ya, sí. A lo que no dicen, oye, por favor, anda a tender la cama, sí, anda a cocinar, sí, anda a lavar la ropa, sí. A todo decimos sí, obedecemos órdenes, ¿ya? Y normalmente como hombres, a veces nosotros no hablamos mucho, ¿ya? O no tenemos una buena formación académica porque somos hombres trabajadores que venimos de barrio, ¿ya? Entonces, no sabemos, no tenemos una buena sintaxis y no tenemos buena gramática, escribimos mal, tenemos una letra fea. Entonces, la fascia de Broca es un hombre y la fascia de Wernicke es una mujer, porque la fascia de Wernicke hablan hartísimo, todo el tiempo están hablando hasta por los codos. ¿Ya? Y tienen buena sintaxis y tienen buena gramática, pero las mujeres nunca entienden cuando se equivocan, nunca entienden cuando se le dice no, siempre quieren todo y uno le explica y no se puede, ellas no entienden. Entonces la fascia de Broca es un hombre y la fascia de Wernicke es una mujer. Ahora, ¿qué significa esto? Si yo tengo un paciente, imagínense de nuevo, voy a volver a parar. ¿Ya? Que yo estoy yendo a valorar a mi paciente y mi paciente que está aquí, está así. Y yo le digo, señor, mira, respuesta ocular 4. O sea, de tocarlo nomás o que me acerco, una respuesta espontánea, natural, 4. ¿Ya? Y yo le digo, ya 4 de ocular y tengo que irme a la verbal. Le digo, ¿cómo está? Bien. Ok, respuesta verbal, otros 5. Y aquí viene lo chistoso. Yo le digo al señor, valoro la parte motora, levanta el brazo.
levante la pierna, me levante la pierna, agacha la cabeza, todo dice sí. Pero ¿qué sucede? Le digo al señor, ¿cómo se llama? No habla, pero no es que esté una respuesta verbal mala, ¿ya? No es que tenga una respuesta verbal mala, porque el señor a señas responde bien. Entonces, ¿qué significa un paciente con afasia de Broca, que puede ser tanto un hombre como una mujer? La analogía del hombre y la mujer es solamente la analogía. Pero ¿qué significa una afasia de Broca? Que el paciente con una afasia de Broca, o sea, acá tenía un ACV isquémico y que me tenga una afasia de Broca, me va a entender todo. Le voy a decir, levante los brazos, levante la pierna, sonría, ¿sabe dónde está? Te va a decir sí. Pero le voy a decir, a ver, hable. No va a poder hablar. Y yo le voy a querer dar al Señor una hoja y un lápiz y no va a poder escribir, su letra va a ser horrible. Por eso yo digo, los hombres no tenemos buena letra, no tenemos buena gramática, no hemos ido al colegio. En cambio, un paciente con una fase de Wernicke, yo me le voy a acercar, ¿ya? Y le voy a decir, señora, ¿dónde está? Ay, soy Filomena y yo pues doctor, me fui de viaje a Cancún y que mi hijo que es médico, no señora, ¿dónde está? Ah, sí, como le decía, o sea, la señora, el paciente que tenga fase de Wernicke va a hablar hartísimo, pero no te va a entender nada. Vos le vas a decir, señora, ¿dónde está? Y la persona no te entiende, no comprende lo que le estás diciendo, ¿ya? Pero vos le vas a dar ahí en un papel o un cuaderno, le escribís, señora, ¿cómo se llama? Lo va a leer y te va a escribir, me llamo Filomena. Entonces, esa es la fase de Wernicke. Ahora, ¿y por qué pasa esto? Por la región donde se termina afectando. Ya en la zona de Broca, si hay una afectación, el ACV isquémico llegó a afectar las áreas de Broca, el paciente te va a entender, te va a hacer todo, pero no te va a poder escribir, no va a poder hablar. En cambio, si el ACV isquémico te afectó las áreas de Wernicke, el paciente va a poder hablar, va a poder escribir, va a poder todo, pero de manera verbal no te entiende, no entiende. Ahora, aquí algo chistoso. Yo tuve unos dos pacientes, un paciente con afasia de Broca y al lado un paciente con afasia de Wernicke. El paciente con afasia de Broca, los dos eran ACV isquémicos, yo le decía, señor, a ver, levante el brazo, levantó el brazo. A ver, levante la pierna, levantó la pierna. ¿Ya? Y lo valoramos y estábamos ahí con unos estudiantes. Y nos fuimos al lado y yo ya les dije a los chicos, por favor, a ver, valoren a esta paciente y díganme si es una fase de Broca o una fase de Wernicke. Yo sabía que era Wernicke. Y agarra y le empiezan a valorar, lo empiezan a valorar porque era una sala de varones. Y le hacen las mismas preguntas, ¿ya? Y le dicen, señor, ¿cómo está? Bien, bien, bien. No respondió, hizo bien, o sea, respondió así a gestos, ¿ya? Y le dicen, por favor, a ver, levante el brazo, levantó el brazo, levante la pierna, levantó la pierna. Y dijeron, doctor, es una fase de Broca. Y le dije, no es una fase de Broca. Pero doctor, me está entendiendo, pero no habla. Señor, ¿cómo se llama? Me miró. No, hable. Y ya parece que me leyó los labios o algo y empezó a hablar tranquilamente. Entonces le dije, este señor se dio cuenta de las preguntas que yo estaba haciendo y son prácticamente las mismas preguntas que se hacen todos los días con los estudiantes, entonces ya se las saben las preguntas. Entonces él de ver respondía lo mismo, ya para no quedar como que no podía responder, ¿ya? Entonces ahí es la moraleja, ¿no? Si tienen pacientes seguidos de ACV, ya revisen bien, no vayan a decir, ah, es afasia de Broca y en realidad no sea de Broca, sea de Wernicke. Ya. Ahora, en la tomografía, ¿cómo lo vamos a ver? ACV isquémico. No hay dónde perderse, súper sencillo. ACV isquémico. Área de penumbra. Área de penumbra. Ya a veces a esto se le dice el signo de la cuerda. ¿Ya por qué? Porque vean, se ve como la arteria está hipercaptando acá, porque aquí está el trombo o el coágulo. Entonces acuérdense que el coágulo tiene una imagen más brillosa, entonces por eso se lo ve ahí. Ahora, nosotros vamos a tener en pacientes con una ACV isquémico, hay fases. En las primeras horas puede ser que esa hipodensidad, o sea, esta hipodensidad, en las primeras horas no se noten, no se noten. Entonces, ustedes ven a un paciente clínicamente, actúan rápido, hacen la escala de Cincinnati, hacen el FAS,
hacen lo que ustedes quieran. Piden la tomografía y tal vez vean, pucha, no se ve nada, no es muy característico, pucha, aquí no sé si está aquí, pero lo veo del mismo tono de acá, o será que es una CB masivo, isquémico, masivo, todo esto. Entonces tal vez no se llega a diferenciar, ¿ya? Entonces aquí se ve la arteria que está taponeada, ¿ya? Pero ya va pasando las horas, o sea, ya una fase subaguda, más de un día, y ya se llega a ver. Por eso se hace el protocolo y la tomografía no se hace tomografía cada 24 horas o cada 8 horas, que eso a veces es un tremendo error, porque llega el paciente a las 10 de la noche y al día siguiente a las 6 de la mañana están volviendo a pedir tomografía. No se va a ver nada, se va a ver igual posiblemente, ¿ya? Entonces hay que darle 24 horas, o sea, entre 24 y 48 horas. Lo que se hace en los protocolos de los hospitales a las 48 horas se repite. Entonces ya de ahí se ve, digamos, ¿no? Pucha, ya se ve bien delimitado, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahora, ya cuando es algo crónico, o sea, ya que se pasó semanas o meses, que esto a veces son casos que nos vamos a topar en los hospitales públicos, en las áreas rurales, ya que te va a decir la señora. Y es característico acá. A veces da pena que son las abuelitas, las señoras, las que lidian con esto y después terminan cuidando a su esposo por amor. Y es un viejo chinchi, digamos, ¿no? Ya, y dicen, sí, mire, señor, mire, doctor, a mí me llegó una señora, mire, doctor, pues ahorita mi esposo está así, digamos, le quedó la mano así chueca, pues está como enganchada, le hemos hecho ahí con mentizán, con todo, y no suelta la mano, doctor, y la mano así así la mano, ¿no? No estira. O sea, a ese señor, y el señor ya hablaba, ya todo. Y las tratamos de abrir y no abre, doctor. Y yo le digo, entonces, y viene usted, ¿por qué? Porque quiero que usted le abra la mano a mi esposo. O sea, yo no se le puede abrir la mano a un señor así nomás. O sea, hay que hacer fisioterapia, donde hay que relajar la musculatura, hay que poder ver el tema de la articulación, porque las articulaciones se anquilosan, o sea, como que se hacen como un auto que no se usa, se frega, no se usa, se guarda, se frega, ¿ya? Entonces, a ese paciente le hicimos una tomografía y se vio un área, así, un ACV isquémico crónico, viejo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? Este señor tuvo una serie y le pregunté a la señora, señora, mire, su esposo tuvo una embolia, no le dije, su esposo tuvo un accidente cerebrovascular tipo isquémico, porque para la señora es, ¿qué? Tuvo una embolia, señora. Y me dijo, ¿cómo sabe? Porque aquí le mostré y le pregunté, en algún momento su esposo, no sé, se desmayó, empezó a hablar raro, la boquita, sí, doctor, le cuento, hace tanto pasó eso, y él se paraba haciendo pi, caca, le dio fiebre, le pusimos supositorios, hicieron de todo. O sea, realmente son casos excepcionales que no sabes cómo sobrevivir, ¿ya? Ahora, aquí igual, 100% de probabilidades que te vayan a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre el signo de la arteria cerebral media o el signo de la cinta insular? O sea, es el signo de la cuerda que le dije. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, el signo de la cinta insular, esto pues me va a decir que hay un infarto, ¿ya? Es un infarto. Aquí lo vamos a ver aquí como una cinta. O sea, no les digo que vayan y lo busquen en todas partes, digamos, ¿no? Ya en cada tomografía. Pero tal vez alguna vez le pregunte si hay un neurólogo. Ya, ahora, ¿por qué se ve esta zona más hipodensa? Porque en esa zona no está llegando buen flujo. En cambio, el signo de la arteria cerebral media o el signo de la cuerda de la arteria cerebral media, es lo que le decía, está hipercaptando la arteria cerebral, porque ahí está el trombo, ahí está el trombo en el vaso, ¿ya? Ahora, un ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico es una imagen que es hiperdensa, perdón, ¿ya? Es una imagen hiperdensa, ¿ya? Donde yo voy a ver, vean la diferencia. Oscuro, hipodenso, hiperdenso. O sea, no hay dónde perderse. Por eso en tomo de la cabeza es súper fácil, no hay dónde perderse. Igual si yo veo un tumor, lo voy a ver el tumor así bien marcado, ¿ya? Ahora, la pregunta, aquí léanlo, yo lo voy a explicar. Creo que aquí ya.
Léanlo ustedes ya para no, para hacerlo más dinámica la clase. Ahora, ¿por qué hay fiebre en un paciente con ACV? Me voy a parar porque estoy cansado de estar todo el día sentado entre consultas y demás, ¿ya? Vayan leyendo mientras que yo voy explicando. Me voy a parar. Ahora, ¿por qué en un paciente con un ACV isquémico, hemorrágico, hay fiebre? Y ahí hay un tremendo error. Normalmente, ¿qué pasa? Llega un paciente con una ACV de la provincia o algo, ¿ya? Y es típico que el interno va y lo capta el paciente. El interno sale a su visita a la provincia, a la comunidad, y ahí le sale la abuelita. Ay, doctor, gracias por venir. Mire, guagüita, tengo a mi esposo, está ya echado y está con fiebre, no le pasa con nada. Y ahí el interno, ay, a ver, la temperatura 40 de fiebre, no, se va a morir, las neuronas se revientan como un huevo cuando se lo está fritando. Lo llevan al centro médico, lo presenta ahí el centro médico, el otro médico que está ahí, que es otro general que no ha vuelto a leer un libro, la enfermera que tampoco volvieron a leer nunca más en su vida, llaman y dicen, no, este paciente está con una neumonía brutal y ocultan y se imaginan que escuchan algo. Te lo mandan. Y ya te lo mandan y ya el interno con el médico, con el enfermero solo. Doctor, que este paciente está hirviendo en fiebre, tiene 40 de temperatura, le hemos dado paracetamol, le hemos dado ya dipirona, metamizol, supositorio, le hemos puesto agua con hielo, todo y no le baja la fiebre. ¿Qué hago? ¿Qué hago, doctor? ¿Le hicieron hemograma? No, porque no teníamos laboratorio. Por eso lo hemos traído. Y te lo llevan directamente a un tercer nivel. Bueno, lo recibí y ya le empezás a dar la clase al interno y al médico general que vino. Y le decís, este paciente tiene fiebre porque hay una desautomatización, ¿ya? Hay una desautomatización. ¿Qué sucede? Esa área que no llegó más sangre, que se tapó, que pasó algo o que salió sangre, el cerebro es un órgano en la cavidad en la que está, es una cavidad estéril, ¿ya? Es una cavidad limpia. Ahora, si hay hemorragia o hay un ACV isquémico, ese ACV isquémico, hay una zona de penumbra donde ese cerebro empieza a morir, esa área empieza a morir, es como tiene una necrosis. O si sale sangre, esa sangre es irritativa, porque la sangre, antes, ustedes ya nunca van a volver a ver la sangre como sangre. Van a pensar en que la sangre tiene oxígeno, tiene nutrientes, tiene células, tiene glóbulos blancos. Los glóbulos blancos cuando salen y esa sangre se rompe, se salió, esos glóbulos blancos mueren y los glóbulos blancos tienen citoquina, tienen químicos, tiene todo y eso irrita, ¿ya? Esas células sanguíneas salen y dentro de la célula que hay sodio, hay potasio, hay magnesio, hay cloro, hay iones, hay una alteración en las cargas eléctricas. Y el cerebro solamente debería haber líquido cefalorraquídeo y la cantidad de los valores que tiene el líquido cefalorraquídeo son súper bajos. Entonces, que eso salga, va a empezar a hacer una lesión. Entonces, por esa lesión va a empezar a haber fiebre. Ahora, no porque haya esa lesión, no doctor, pero la fiebre es una infección, esa hemorragia sale infectada. Ahora, si el paciente está con la cabeza abierta, sí le doy antibiótico. Si ha sido un TEC, digamos, ¿no? Un TEC que estoy viéndole ahí el cerebro, le doy antibiótico. Pero si es una CB, no le voy a dar, ¿ya? Ahora, puede ser que haya una causa secundaria, que tal vez el paciente con el ACV tuvo, aquí lo voy a marcar, tuvo una neumonía. ¿Por qué? Porque en la fisiopatología la neumonía, cuando le dan, es más frecuente en los abuelitos. ¿Por qué? Porque el abuelito que está todo el tiempo echado viendo tele, entonces está constantemente tragando. Entonces las bacterias, es la teoría que se da, las bacterias que están en la orofaringe pasan a la tráquea y de la tráquea se van a los pulmones y dan la neumonía, ¿ya? Por la falta de movilidad. O puede ser también que el paciente con el ACV tiene una ITU. ¿Por qué? Porque tal vez la abuelita, al ver que el señor, su esposo, se paraba orinando, se paraba haciendo caca, ¿ya? Y que no iba al baño porque no lo puede alzar, porque es otra señora súper débil, entonces se fue a la posta, ahí al centro médico del pueblo y les dijo, y ahí el médico general que está, se le iluminó y dijo, no, hay que ponerlo en la zona. Yo no tengo problema con los médicos generales, ¿ya? Pero hay cada médico y cada médico, ¿ya? Entonces,
Le colocó la sonda y la abuelita estaba ahí. Y obviamente la abuelita pues no tiene un buen manejo, no son mansiones del Urubú, hay poca higiene. Entonces ahí puede ser que haya una causa secundaria, ¿ya? Pero también puede ser que hayan complicaciones post-ACV. Tal vez ha habido una trombosis venosa profunda, que esa trombosis venosa profunda puede ser que haya llevado a fiebre porque la pierna está caliente, cada vez está peor porque el paciente está todo el día echado. ¿Ya? O úlceras por presión o úlceras por decúbito. ¿Por qué? Porque el paciente con el ACV que está postrado, acuérdense la escala de ranking, ¿ya? Entonces, ¿qué decía? Escala de ranking, a partir del 4 del 3 ya tienen cierta dependencia. Un 4 está postrado, prácticamente un 5 completamente postrado, un 6 ya está fallecido, ¿ya? Entonces, de tanto tiempo estar echado, puede ser que tenga una úlcera por decúbito. Y ya yo lo roto y veo, y aquí su huecazo en la zona sacra o aquí en la nalga su úlcera, ya toda pudriéndose, ¿ya? Pero si no hay nada de esto, no hay nada de esto, ya yo me voy a ir a pensar en qué, que es por el estrés y el daño mismo cerebral, ¿ya? Entonces, esa fiebre no es una fiebre infecciosa, es una hipertermia cerebral, es una causa central. Y como les dije al comienzo, hay una desautomatización. Porque acuérdense de que cuando esta arteria se rompió, ahí sale la sangre o hay una zona de isquemia, ya empieza a haber muerte y en esas células que están a causa de estas células que tienen todos estos químicos, ya empiezan a salir y empiezan a irritar. Entonces esta sangre que salió irrita. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Sale ese líquido, porque las células tienen líquido, entonces el cerebro se hincha. Y eso se llama edema citotóxico. ¿Ya? Entonces, ese edema citotóxico tiene interleucina, esto es IL, interleucina. ¿Y qué hacen las interleucinas? Son mediadores proinflamatorios. Entonces, proinflamación, más inflamación. ¿Ya? Y acuérdense que en esta parte, todo lo que es el encéfalo, hay una partecita que se llama hipotálamo. ¿Ya? Y en este hipotálamo, y entre otras estructuras que hay en el cerebro, están los centros de regulación de qué. Está el centro de la regulación de la presión arterial, centros respiratorios, centros de la temperatura. Entonces, si está saliendo sangre, están saliendo células, se están rompiendo, hay un edema citotóxico, eso se va a irritar. Entonces, el cerebro que está lleno de conexiones neuronales va a ser como que yo esté agarrando un cable y lo haya pelado del caucho y lo empieza a agarrar. Obviamente, después me va a pasar corriente. Entonces, ahí va a haber esa desautomatización. ¿Y qué sucede? Ese edema citotóxico está en mi cerebrito ahí, pero se empieza a llenar de líquido aquí en la cavidad craneana. Entonces, ese líquido va a empezar a hacer presión. ¿Y el cerebro qué va a pasar? Y se va a herniar. Y ahí es cuando el paciente se muere. ¿Y eso qué es lo que se valora y cómo se cuida? Valorando la PIC, o sea, la presión intracerebral. Se la tiene que mantener regulada. ¿Ya? Ahora, contraindicaciones. Absoluta. Hemorragia activa, ya, en todo caso, hemorragia activa, yo tengo que tener cuidado, por ejemplo, en una hemorragia activa con los anticoagulantes, fibrinolíticos, tengo que tener cuidado, ¿ya? Y aquí está. Si mi paciente ya tiene una enfermedad de por sí, no sé, una trombofilia, una enfermedad así, tiene una hepatopatía, recuérdense que el hígado se encarga de la coagulación, porque es el órgano donde están el tema de los factores de la coagulación. Entonces, yo ya voy a ver que si el paciente tiene una enfermedad sistémica, tiene una cirrosis, o es un paciente borracho y el hígado ya está aumentado de tamaño, tiene una hepatomegalia, una cirrosis de algún grado o algo, se me va a complicar más, ¿ya? Entonces, aquí, si yo le doy un anticoagulante, lo voy a joder. Contraindicaciones relativas. ¿Ya? Que puede ser que haya un riesgo moderado, ¿ya? Que el paciente tal vez recién esté utilizando anticoagulantes o que haya tenido historia de hemorragia pequeña, o sea, alguna pequeña úlcera, algo, ¿ya? Que esté utilizando tal vez algún medicamento, ¿ya? Que esté utilizando anticoagulantes, antibióticos, antifúngicos, o sea, son pequeñas cositas, ¿no? Sobre todo siempre el embarazo, ¿ya? Entonces, esa sería la parte de ACV. No sé si hay alguna pregunta, ¿quedó claro? ¿Algo que quieran aportar, que quieran decir mientras que voy acomodando aquí? A ver.